Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo vídeo. Como veis por aquí tengo a Marc, aquí, invitado de nuevo en el canal. Aquí estamos. Bueno, la verdad es que con ganas de hablar de este tema, que creo que podremos aportar un poquito nuestra experiencia y sobre todo pues tocar estos puntos creo que son esenciales para que la gente vaya un poquito ubicada a la hora de empezar con las criptomonedas. Sí. Creo que es un vídeo que os va a gustar bastante, ya que vamos a dar un poco nuestra opinión y un poco todo nuestro aprendizaje desde que empezamos a invertir en criptomonedas. Y vais a poder ver dos visiones, la mía, que al final es la visión de alguien que ha empezado en verano, o sea, realmente era bastante poquito, pero eso sí que le he dado bastante caña desde entonces. Y luego la visión de Marc. Yo llevo ya desde, bueno, aquellos que ya lo sepáis, desde 2018 más o menos, sí que tomándomela un poquito más en serio desde 2020, pero desde 2018 que ya lo sabía lo que era un Bitcoin, ya sabía lo que era un Smart Contract y a partir de aquí pues ir picando piedra hasta volverte como un friki como estamos, Sí. como estamos ahora mismo prácticamente. Total. Así que, bueno, si te parece bien, Marc, vamos a entrar ya En materia, ¿no? en la chicha, eso Perfecto. es. Y vamos a dar un poco, pues, como hemos dicho, esos aprendizajes, ¿no? Vamos a empezar con el primero y para mí casi de los que más me han marcado y más importantes, también uno muy básico, Sí. que es el de tomar profits, ¿vale? El de tomar ganancias. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú, Marc? Yo ahora diré mi opinión, pero Sí. es obvio, ¿no? Pero ¿por qué crees que es un tema tan importante este? A ver, es importante tomar ganancias porque si no tomas ganancias, nunca eres rentable. O sea, a no ser que vayas con una mentalidad holder como Bitcoin, es totalmente entendible, pero si tú al final de cuentas quieres de alguna forma crecer tu capital, si no tomas profits y holdeas siempre tu the moon con la visión de tu the moon, lo que vas a hacer es limitarte a que tu portfolio vaya creciendo. Es importante marcar zonas de venta, ¿vale? Y sobre todo, más que nada porque la experiencia y sobre todo el historial de los gráficos nos da a entender de que siempre hay correcciones más inesperadas, menos inesperadas, pero siempre hay correcciones. Exacto. Y si no tomas ganancias y no sabes entender de que a lo mejor la oportunidad con una moneda ya se ha acabado y no cambias, lo que pasa que al final es que te hundes con ella, te enamoras de un proyecto, que esto es un problema que a veces pasa, ¿no? Que te enamoras. Yo me enamoré mucho de Chiliz en su momento y al final me fue bien, pero sí que podía haber ganado mucho más si no me hubiese encariñado. Entonces es importante tomar ganancias, a no ser que vayas con Bitcoin como a largo plazo, que esto es totalmente comprensible, pero en medida de posible, si ves que es un proyecto que ya ha hecho un recorrido bastante alcista y crees que más o menos está desacelerando, entender de que hay otros proyectos y que puedes ir a coger profits pues en otras monedas. Exacto, ¿no? Yo al final lo veo bastante como tú, ¿no? Que si por lo que sea sí que vas a largo plazo, al final confías en la tecnología, blockchain, etcétera, etcétera, en toda esta adopción, ir acumulando Bitcoin sí que puede ser una buena estrategia en este sentido, ya que al final no tienes prisa y digamos, si todo sigue como ha seguido todos estos últimos años, pues debería seguir subiendo, ¿no? Y más confiando en todo esto. Pero sí que veo muy bien lo que dices tú, porque al final, sobre todo en proyectos mucho más pequeños, proyectos de nicho, sí que es verdad que hay mucho riesgo si los aguantas. Y al final una caída de Bitcoin se traslada a una caída pues mucho más exagerada, ¿no? En este tipo de proyectos, así que hay que tener cuidado. Sí, pero un punto muy importante a tener en cuenta, tomar profit 100%. Sí, no, desde luego. Si no, bueno, luego os tocará holdear o vender en pérdidas, cosa que yo no haría. Pero ahí ya cada uno, bueno, que básicamente vaya aprendiendo lo que pueda y al final, si en una ocasión no tomáis profits, también que os sirva precisamente para aprender, Exacto. no repetir ese error y la siguiente vez pues haberlos tomado. Así que vamos a ir a la siguiente reflexión, que básicamente es la de centrarse en un sector en concreto o en algo en concreto, ¿vale? Vamos a explicar esto un poco mejor. Obviamente el previo, en mi opinión al menos, debe ser tener una mínima base, ¿vale? Como interesarse un poco pues por qué es la blockchain, interesarse por Bitcoin, por Ethereum, interesarse pues por qué es el Proof of Stake, el Proof of Work, al final pues por las cosas, ¿no? Básicas, por así decirlo, que nos darán ese sustento para poder seguir aprendiendo y entrar en un sector pues porque nos guste más, porque le vemos más futuro o por el motivo que sea, ¿no? Es que al final hay que entender el contexto. Más que nada no por perder el tiempo, porque la gente dirá, ¿para qué tengo que entender qué es un POS o un POGO? O sea, al final son conceptos algo más técnicos, pero piensa que el día de mañana, si tú tienes que invertir en un proyecto,
tienes que saber leer el proyecto. Entonces, si no has pasado por el aro, no has querido pasar por entender ciertos términos o ciertos conceptos, no podrás analizar con criterio porque no podrás comparar proyectos. Entonces, en este punto, cuando decimos de que hay que centrarse pues, en un sector, es lo que dice Lucas. Primero, entender un poquito sobre el mundo blockchain, el mundo cripto, por qué está Bitcoin, por qué están las altcoins, y luego ya intentar, sobre todo para tener mejor rendimiento. O sea, no puedes abarcar todo, no tenemos tiempo para todo, hay miles de proyectos. Incluso luego cuando tú nicheas, o sea, tú vas a un nicho directamente y vas a los play to earn, es que luego los play to earn hay de deportes, que si RPG, que si simulación, que si batallas por turnos. Entonces, como hay tanta materia, yo creo que la forma de intentar ser más sincero contigo y sobre todo de sacar el máximo provecho es intentar buscar pues un perfil de inversión que a ti te guste, más largo plazo o corto plazo, más juegos blockchain o más NFTs, o más tirar para DEX o más para DApps. Entonces tú cuando ya encuentras realmente lo que te llama la atención, a la hora de investigar no se te hace tan pesado, porque hay diferentes perfiles. El tuyo, Lucas, es más de Play to Earn, el mío es un poquito híbrido, Play to Earn, NFTs, más también DApps, pero el día de mañana esto puede evolucionar. Entonces tú tienes que saber qué es lo que más te interesa, porque el día de mañana si quieres cambiar, que puedes cambiar, no hay ningún tipo de problema. Exacto. Pero sobre todo que sepas que como más sabes de un sector, mejor en principio rendimiento vas a sacar en cuanto a inversión. Sí, al final también teniendo en cuenta la cantidad de proyectos que hay, ¿no? Y más cuando tenemos el mercado alcista, esto que parece que vayan saliendo de todas las esquinas. Así que yo creo que sí que es bastante importante esto, ¿vale? Y sobre todo, esto ya es un tema más de opinión, que creo que ya lo he dicho, pero que os guste ese sector, ¿vale? No vayáis solo porque alguien os lo ha dicho, simplemente porque os guste, porque os va a ser mucho más fácil luego entrar en detalle, ¿vale? En todo esto. Y simplemente como experiencia, yo al final por eso me he metido en los Play to Earn, porque yo muchos de estos pues los puedo probar. A mí antes obviamente me gustaban los videojuegos, aunque últimamente no juego tanto, me quedo más en el papel del inversor. Exacto. Pero cuando yo leo todos estos proyectos, al final los entiendo mucho mejor, muchas veces puedo entender mínimamente la tecnología que hay detrás, el motor que están utilizando, puedo compararlo con juegos que yo he jugado. Exacto. Al final se hace mucho más ameno, ¿no? Digamos de esta manera. Es más llevadero, pero es que depende del perfil, porque hay gente que a lo mejor tiene perfil más de ingeniero, ¿no? Y que le interesa saber cómo funciona un smart contract o un DEX, ¿no? Sí. Y entonces es como, si les gusta más eso, pues obviamente tu interés para dedicarle horas desinteresadamente va a ser más alto que si tienes que invertir tiempo por obligación a entender un play to earn, que dices, pues yo no he jugado en mi vida, no me gustan los videojuegos, no lo hagas por moda, hazlo porque realmente te interesa el proyecto o el nicho en este caso. Exacto. Y al final tened en cuenta que también todo esto irá evolucionando. Es decir, yo por ejemplo cuando empecé en verano hice un poco lo que me recomendó Mark y Alex también. Que era pues esto, empaparme un poco de qué era Bitcoin, de qué era Ethereum, si invertía o esto, pues al final yo lo que hice fue probar, es decir, yo ya di por hecho que al principio iba a perder pues esos 200, 300 dólares que invertí simplemente para ver cómo funcionaba Binance, invertí un poco creo que invertí en Chiliz, creo que también en algo en Bitcoin, entonces tenía estas monedas con las que yo iba viendo cómo iba bajando, subiendo el profit, iba ya, digamos, entendiendo un poco más el tipo de estructura de estas cosas, entendiendo más también las distintas plataformas, etcétera, etcétera, y al final simplemente por proyectos que me atrayeron más, pues acabé más centrado en los Play to Earn. Pero obviamente eso no quiere decir que no haya otros proyectos más de infraestructura, por ejemplo, que me encanten. Sí, claro. Y que pueda llevar al canal o que pueda yo estudiar, etcétera, etcétera. Te vas moviendo al final, pero tenéis que entender que la frase de tienes que invertir dinero que no vayas a utilizar, aparte de ser bastante cierta, tenéis que entender de que esa cantidad de dinero, yo por eso siempre digo que sea pequeña, porque al principio vais a perder gran parte de ella si no sabéis gestionarlo, a no ser que entres en un bull run, pero es lo que decimos, o sea, entras en el bull run, pero como no sabes vender, te comes la caída, entonces al final no sacas ganancias. Entonces, yo lo que recomiendo es que ese dinero que vayáis a invertir os lo toméis como para acceder al máster. Tú vas a un máster, vas a una universidad y tienes que pagar una cantidad de dinero, tómatelo como que vas a perder, porque si vas a perder ese dinero y cuentas ya con menos 200 de inversión inicial que has invertido, todo lo que vaya mejor, pues ya será mejor de alguna forma, pero tomároslo como no una pérdida, sino como un aprendizaje, porque ¿de qué sirve, como dice Lucas, no ganar por potra si luego no sacas ninguna conclusión? Es mejor equivocarte y decir, ostras, pues la he liado porque esto no me lo he mirado. Exacto. Y esto ya sabes que no lo puedes volver a aplicar en otros proyectos porque si no tu inversión se va a ir hacia abajo y quieres obviamente que esto sea sostenible.
100%. Y al final, obviamente, en todo esto hay que seguir una estrategia y todo, ¿no? Pero yo lo veo un poco como una buena analogía con el entrenar. Es decir, tú al final, cuando entrenas, cuando coges una rutina y todo, lo puedes dejar por un tiempo y te tocará no volver a empezar, pero ya no vas a partir del mismo lugar. Es decir, igual vas a tener que volver a esforzarte un montón, etcétera, etcétera, pero ya habrás tenido ciertos fallos, ya habrás tenido ciertos aprendizajes, ciertas cosas que cuando vuelvas a entrar ahí, pues ya será diferente, ¿no? Ya tendrás un poco más de perspectiva, sabrás mejor cómo reacciona tu cuerpo, etcétera, etcétera. Pues yo veo esto un poco también con el mercado, ¿no? Es decir, que al final el dinero ese que inviertas, si por lo que sea, oye, baja o todo, porque recordad que no se pierde hasta que se vende, pues que no lo tengáis tampoco tan en cuenta en el sentido de que, oye, me va a ayudar a mí a aprender y además tomarlo como en este sentido con el ejemplo del entrenamiento, que todo eso que hayáis aprendido lo llevaréis como una mochila. Es decir, que cuando volváis a meteros, cuando sigáis estudiando todo, tendréis todo ese bagaje que os va a ayudar. Con lo que no os lo toméis como, ostras, voy a volver a empezar de cero. No, al final no es así, ¿no? Exacto, pasamos todos por el aro. Sí. Y en este sentido, creo que lo podemos hilar también con una frase muy, muy típica, que es la de Dior, ¿no? Una frase que igual algunos ya la conocéis, que al final viene a decir el do your own research o hace tu propia investigación. Algo que decimos mucho en los vídeos también, pero es que es algo súper importante, ya que al final, por mucho que nos recomienden un proyecto, otro, por mucho que tenga, por ejemplo, unos sponsors brutales, por mucho, etcétera, etcétera, al final la responsabilidad siempre debe caer sobre nosotros mismos, tanto a bien como para mal, y por eso, como nadie nos dice que esa información que nos enseñan sea realmente fiable, sea verídica, pues siempre nos conviene revisarlo y bueno, hacer esa due diligence, hacer esta investigación, pues de la manera más profesional y profunda posible. O sea, es que es importante porque para mí esta reflexión es como tú en un examen de la carrera, tú copias, vale, vas a sacar buena nota, vuelves a copiar, sacas buena nota, pero el día de mañana, cuando vayas a realmente afrontarte a lo que es el mundo laboral o el mercado en general, si tú no tienes a esa persona que te está haciendo vídeos, que te está diciendo lo que tienes que hacer, realmente es que no has aprendido nada, porque tú lo que estás haciendo es un copiar y pegar de lo que te dice esa persona. Entonces, ¿qué pasa? Que dejas de tener criterio. Y en el mundo cripto, si no tienes criterio, vas a ir muy perdido. O sea, no te puedes dejar llevar por las emociones. O sea, tienes que ser objetivo y ver si un proyecto, pues el tema de web, el tema de partners, el tema de advisors, el tema de equipo te gusta, pero es que ves que los tokenomics es un desastre. No te tienes que dejar llevar por las emociones, tienes que ser conciso con lo que estás viendo, y si ves que realmente no te cuadran varias cosas, de decir, pues mira, no invierto. O sea, al final tienes que entender 100%. De que no es o sea, esa frase de el tren no pasa dos veces, yo creo que el mundo cripto no existe, porque siempre hay oportunidades, tanto a nivel de un mismo proyecto, cuando sube, baja, ahí puedes entrar, pero si un proyecto ya se ha ido muy lejos y crees que ya no es el momento, hay miles de proyectos, o sea, sí, cada día salen miles de proyectos y muy buenos. Lo que pasa que obviamente, ¿dónde están esos proyectos buenos? Con el término de do your own research. Si no lo haces, esos proyectos nunca van a salir. Entonces, está bien ver vídeos de YouTube, está muy bien ver webinars, ver podcasts, todo esto te va obviamente a dar mucha cultura general, pero el día de mañana tienes que también tener una metodología tuya a la hora de investigar, porque si al final solamente te basas en investigaciones de personas ajenas a ti, esto al final no será sostenible, porque yo a nivel personal sí que he aprendido de mucha gente, pero también tú tienes que dedicarle horas, ¿no? O sea, yo al final creo que es a lo mejor un 80-20, un 80% de investigación propia y un 20% de he mirado este proyecto, pues me miro 4 vídeos de YouTube y voy a hacer un poco de comparativa. Pero también depende de vuestro estilo de inversión y sobre todo en qué fase estás. Si estás empezando, obviamente vas a tirar de vídeos de YouTube y no vas a hacer tu propia investigación, pero a medida que vayas avanzando, fíjate más o menos en qué se fija la gente, qué le da más importancia, y luego tú pues te puedes preparar perfectamente un PDF con una checklist de cosas, ¿no?, que te interesan ver de un proyecto. Oye, este proyecto el equipo es público, este equipo el supply lo tiene todo en liberación. Entonces, cuando tú ves que realmente varias cosas te cuadran, entonces tú ya lo pasas a un Excel diciendo, este proyecto sí que me interesa. Pero si ves que hay cosas que no te cuadran o tienes una red flag del plan, ostras, es que estos no tienen auditoría, entonces tú ya de aquí no pases, porque al final es perder el tiempo.
tiempo. Entonces no te obsesiones a buscar el proyecto perfecto, porque no lo va a existir probablemente cuando estás empezando, pero a medida que va pasando el tiempo y también tu experiencia va mejorando, esto lo que te va a permitir es encontrar mejores proyectos y no tener que invertir tanto tiempo, porque es lo que hemos comentado al principio. Si tú sabes del ecosistema, sabes conceptos, terminologías y tienes una experiencia a nivel de emociones, a nivel de tomar decisiones y todo esto, el día de mañana vas a ser un mejor inversor. Pero la clave de todo esto, si os fijáis, es no fijarse tampoco en el dinero. O sea, el dinero simplemente es la recompensa de todo este esfuerzo. Si tú te fijas solamente a por el dinero, que es lo que pasa con la gente que invierte en Shiba muchas veces, probablemente no vayas a avanzar en cuanto a resultados, porque te obsesionas tanto en el dinero y no en mejorar como un profesional, ¿sabes? Como si un futbolista solo va por el dinero. Pues ¿qué pasará? Que no se cuidará, no tendrá una buena dieta, no hará estiramientos, no dormirá, porque al final va por el dinero, y el dinero no tiene que ser la motivación real, tiene que ser como algo secundario que te acaba llegando tarde o temprano, básicamente. 100%. Bueno, yo la verdad que estoy 100% de acuerdo, porque al final solo vas a ir a por esa recompensa externa, ¿no? Por ese dinero que en el momento te va a sentar genial, pero al final no va a aumentar, digamos, tus ganas de seguir estudiando, no va a aumentar. Así que yo creo que estoy completamente de acuerdo contigo, y creo que todo lo que has dicho también lo hilaría otra vez con dos conceptos muy claves, que sería en este sentido también empezar poquito a poco, ¿vale? Pero tener en cuenta siempre el fundamental y el técnico. Es decir, en un proyecto nos vamos a mirar desde su white paper, con el team que tiene, con los sponsors, revisar que estos realmente estén ahí, desde su página web hasta toda la parte, obviamente que aquí hay muchas más cosas, hasta toda la parte más técnica de gráficos, ¿no? Donde también, si empezáis, mantenerlo simple, porque veréis que es otro mundo, que hay un montón de indicadores, de hecho un montón de indicadores súper extraños, todo. Empezad con, yo diría, al final, bueno, esto creo que tú, Marc, podrás comentar algo más en detalle, pero empezad con lo básico, es decir, trendlines, soporte, resistencias, price action. Yo creo que iría con lo más base, y una vez entendáis eso mínimamente, lo entendáis bien, pues ir añadiendo poquito a poco. O sea, al final tienes que pensar que, o sea, ¿qué es lo más básico de un gráfico? Las velas. O sea, tú quitas las velas y no tienes nada. Entonces, la gente, cuando, o sea, confunde el siguiente concepto, ¿no? De que como más indicadores, mejores resultados. Al contrario, yo creo que más distracciones. Y más distracciones significa, tú a lo mejor si estás con 5 mujeres, no te puedes centrar en una. Pero en el caso de que solamente tienes una mujer, pues esto es lo mismo. Al final, bueno, separando las distancias, ¿vale? No quiero montar polémicas. Pero la cuestión es esta, o sea, si tienes muchos indicadores, la gente dirá, no, porque te dan más señales y porque todo te cuadra. Yo, por mi experiencia, y mira que me dedico más al puro análisis técnico, es al contrario. O sea, yo conozco incluso analistas técnicos que son los mejores, que solamente por las formaciones de velas, los patrones y soportes y resistencias horizontales tienen mejores rendimientos que cualquier persona que utilice más de 5 indicadores. O sea, esto es así. Entonces, por eso a veces vais a ver que la gran mayoría de traders profesionales tienen como 3, 4 indicadores como mucho. Y pensar que cada indicador obviamente requiere también de una experiencia. No puedes utilizar un MACD, un RSI, unas ondas de Elliott, unas medias móviles, un volumen, porque todo esto te requiere backtestearlo, ¿no? Probarlo en temporalidades pasadas para ver si realmente funciona con tu estrategia o tu trading plan de alguna forma. Pero es eso, o sea, yo creo que al final lo que tienes que hacer es intentar utilizar la mínima cantidad, y sobre todo una cosa importante, no mezcléis. Es decir, si veis que un youtuber, por ejemplo, porque os podéis sentir influenciados, entonces si veis que un youtuber habla de una cosa, otro de otro y otro de otro, no mezcléis indicadores, porque una persona os va a decir algo por esto y otros dirá otra cosa por eso. Entonces, intentar siempre tener el gráfico limpio, que en nuestros vídeos, no sé si Lucas también lo hará, pero intento tener como lo mínimo, porque al final las velas ya te están diciendo realmente lo que pasa en el mercado. Una vela bullish o una engulfing o un doji o un low test te está diciendo realmente lo que está sucediendo. Entonces tú con eso ya puedes sacar predicciones de alguna forma. Luego los indicadores lo que hacen es respaldar esa predicción. Si tú ves un doji arriba del todo, pues que encima es un doble techo, encima tienes una divergencia MACD bajista que te está indicando que el precio puede caer, y encima te dice que el volumen está cayendo, claro, tú sumas factores y es como que respaldan a lo que sería un primer análisis técnico. Pero la gente va directamente a entender medias móviles o cualquier indicador, y al final para mí es un caos. Yo no entendí a lo mejor desde hace 2 años lo que eran las medias móviles, porque yo era mucho de price action, entender la acción del precio. Tú entiendes esto y luego ya ves añadiendo, y sobre todo no vayas añadiendo en plan 5 de golpe, en plan pues prueba los 5, no, primero prueba 1,
¿Te gusta y sientes cómodo y crees que te está ayudando o aportando valor al análisis? Tío, métele 2 más, métele 3 más, pero ten en cuenta que como más tienes, más complicado será porque tienes que tomar más decisiones en base a muchas indicaciones que te están dando. Al final un indicador es una cosa que te indica información extra. Tú ya tienes una información que son las velas. Si luego le añades 50 indicadores, porque hemos visto barbaridades por internet y tal, y de hecho hay memes, ¿no? De que tengo el análisis perfecto y ves 50.000 líneas que dices, esto te está volviendo loco. Creo que es un poco lo que tienes que hacer, es encontrar un equilibrio. Al final no hay un análisis perfecto, un indicador perfecto, pese a que os puedan decir 1000 historias. Yo creo que al final cada persona tiene que encontrar su estrategia y obviamente utilizar aquellos indicadores que mejor se adapten a su inversión. Sí, no, yo al final, obviamente en todo este tema del análisis técnico me estoy iniciando, ¿no? Pero estoy siguiendo totalmente este consejo. Es decir, yo ahora estoy yendo, pues como ha dicho Marc, a entender lo más básico, desde el volumen, desde, como he dicho, las trend lines, desde soportes y resistencias. Y yo al final os recomiendo eso, ir poco a poco y con la base, que al final es lo importante, yo creo, en prácticamente cada disciplina. Y ahora vamos a ir ya más rápidamente a por nuestras últimas 2 reflexiones. Esta creo que también es muy importante y al final tiene que ver con el vídeo que estamos haciendo, que es el hecho de crear y ampliar tu red de contactos, ¿vale? Pero sobre todo en este sentido, es decir, si os interesan las criptomonedas, que obviamente si estáis en este vídeo será porque es así, pues al final conseguid ampliar esa red, ¿vale? Yo, por ejemplo, en este sentido tengo la suerte de conocer a Marc, bueno, de conocer también a Alex, os podría decir más gente, como podría ser Antón, etcétera, etcétera, que al final son personas que como yo están motivadas por todo este entorno, por toda esta tecnología, por todo este tipo de proyectos y de las cuales pues voy aprendiendo cada día y además son personas que, como os digo, ya en muchas cosas ya han recorrido, digamos, ya han llegado a sitios donde yo quiero llegar, con lo que me pueden dar muchos aprendizajes respecto a esto y probablemente yo desde mi punto de vista también, es decir, no pensemos que siempre, obviamente con humildad, pero no pensemos que siempre el que sabe más o el que lleva más tiempo, el que tiene más experiencia va a ser el único que va a enseñar, no, al final la persona que también tiene menos y todo, si realmente tiene ganas de aprender todo, pues también le puede enseñar mucho a la otra persona, no solo a nivel de psicología igual o esto, sino que igual traza otros caminos distintos, como puede ser a un nivel más técnico, a un nivel más fundamental, lo que sea, y también ir enseñando a la otra persona, ¿no? Aquí me he enrollado un poquito, pero 100%, o sea, es que al final, un ejemplo tonto, tú sabes muchísimo de Syscoin, por ejemplo, y yo llevo 50 años en el mercado, pero no me he mirado Syscoin. Tú ya me puedes enseñar más de lo que sé yo. O sea, creo que está un poco ahí el punto, ¿no? De entender de que porque yo lleve más tiempo no significa que tú ahora mismo que estás viendo el vídeo sepas más que yo en algunos campos. Entonces, por eso es importante tener ese networking o rodearte de gente que le interese. Más que nada porque estamos en una etapa que si estás viendo este vídeo, probablemente de tu alrededor, a no ser que estés en un grupo, obviamente, de criptos, lo más normal es que casi nadie sepa hasta el punto que tú sabes. Porque normalmente la gente, cuando dice que invierte en criptos, invierte en 100 euros, 200, pero no se implican a entender y aprender. Entonces, claro, estamos en una fase donde tener la suerte de yo tener a Lucas, como ha dicho también Alex, Antón, que son amigos cercanos y encima les guste las criptomonedas hasta el punto de que estamos empezando a generar ingresos, pues esto sí que nos motiva como grupo encima, ¿no? Porque también en momentos de estos donde el mercado está un poco más aburrido, donde no todo sube y cuesta un poquito más sacar energía, hay que apoyarse para disfrutar de los buenos momentos y de los malos momentos, pero es importante el networking y el tener al menos un grupo de amigos, aunque sea hacer una llamada a la semana o 2 o 3 o sea, como más veces quedéis entre vosotros y cada uno investigue un proyecto y os vais dando chivatazos de mira este proyecto, mírate otro. O sea, Lucas y yo hemos ido un poquito mano a mano en los últimos meses y nos ha ido bien. Obviamente, después de la caída, pues todo también ha caído un poco, pero en su momento, si no hubiese sido por esa caída, muchos proyectos seguirían subiendo y seguro que seguirán subiendo, pero obviamente, al ser altcoins, pues corrigen un poquito más, pero igualmente, o sea, creo que estamos en un punto donde no hay tanta gente metida en el sector y que tener un amigo que le interese las criptos creo que es una suerte que podéis tener y aprovecharlo, o sea, intentar 100%. Exprimir esa relación, esa amistad para así intentar pusharos entre vosotros y si uno sabe una cosa pues que le explique a otro y así ir aprendiendo, yo creo que es clave. Eso es.
Y si por lo que sea me decís, oye Lucas, o oye Marc, que estoy en un pueblo, pero que aquí no hay nadie, aquí, pues al final utilizar también esta herramienta, el internet, y intentar contactar con personas menos o más conocidas y sinceramente preguntarles a ellos. Yo, por ejemplo, a mí me pregunta bastantes veces, a Marc unas cuantas más, pero, por ejemplo, podéis acudir a nosotros si tenéis alguna duda puntual o lo que sea, o simplemente eso, ampliar vuestra red pues utilizando el internet. Twitter, Instagram, Telegram, hay canales de Telegram. Twitter, por ejemplo, claro, en Twitter hay muchísima gente metida, así que al final podéis utilizar todas estas herramientas, todas estas redes para intentar entrar en contacto o ir a estas comunidades pues de Telegram, ir a todos estos sitios y seguir aprendiendo. Exacto. Y ya vamos a ir a la última reflexión, ¿vale? Que yo creo, no sé qué opinas tú, Mar, pero yo creo que esta es, a mí es la que más me gusta, la verdad. Que sería que mejor que falles en una estrategia, ¿vale? Que no que aciertes por azar. Al final esto quiere decir que la idea, ¿vale? En resumen, es ir mejorando con el tiempo y mirar un poco al medio a largo plazo. Porque obviamente está muy bien que, por así decirlo, para poner un ejemplo más cercano, nos toque la lotería y todo, pero ahí probablemente no habremos seguido ninguna estrategia. Entonces, si lo trasladamos esto a las criptomonedas, es lo mismo. Si hacemos un boom con cualquier proyecto, aunque sea un proyecto muy grande, como Shiba, que al final la gente ve el precio y dice, wow, pero no, chicos, no os engañéis, no entréis en Shiba. Si al final os peta uno de estos, estará genial, ¿sabes? Y podréis haber hecho dinero, pero como digo, habrá sido más cuestión del azar y no de una estrategia, que habéis estudiado bien un proyecto, habéis visto que os gusta mucho, que justamente el tema de los tokenomics está genial, no tenemos ningún unlock grande por delante, en el roadmap tenemos justamente, si es un juego, un alfa que va a salir, ya tenemos, bueno, pues toda una serie de cosas, ¿no? También a nivel, obviamente, técnico, que bueno, por mucho que hayamos fallado luego, yo creo que si seguimos por ese camino, por esa parte un poco más profesional, cuando realmente acertemos, lo habremos hecho con una estrategia y podremos ir mejorando esa estrategia e intentar que nos siga funcionando. Al final, lo has explicado súper bien, y encima con un ejemplo. Yo, para aportar algo diferente también, es también entender el perfil, ¿no?, que tú estás buscando en este mundo cripto. ¿Tú qué buscas? ¿Pegar un pelotazo y si suena la flauta pues hago dinero? ¿Que es aceptable? Vale, ok, pero si tu objetivo no es ese y ya lo has enterrado y no quieres tirar por ahí, entonces es estrategia. Porque si no, al final, ¿qué vas a hacer? Vas a estar ganando también por suerte. O sea, tú lo que tienes que hacer es intentar marcarte pues un estilo de inversión. Yo cuando invierto en este proyecto, si sube un 20%, un 50%, un 80% tomo ganancias. Esas ganancias luego las recaudo y no invierto en otro proyecto hasta que... Porque al final esto es un trabajo. O sea, si queréis realmente avanzar y ser profesionales, os lo tenéis que tomar como un trabajo. Esto no es entrar por entrar, a no ser que ya lleves mucha experiencia, que yo por un poquito por situación de mercado, por análisis técnico, pues a veces sí que entro un poco fuera de mi zona habitual de inversión, pero al principio tienes que ir así. O sea, al final, ¿cómo vas a aprender a invertir si cada día haces una estrategia diferente? Si tú haces una estrategia durante un mes, 2 meses, 3 meses y vas perfeccionando piezas, o sea, al final cuando hacen prototipos de coches, el primer día, mira lo que pasa con SpaceX, por ejemplo, ¿no? Sacan un cohete, falla, saca otro cohete, un pelín mejor, pero falla. Si ellos cada día hiciesen un motor diferente, no puedes avanzar. Entonces es azar siempre, porque no puedes retestear un poquito lo que has hecho. Si tú tienes un motor y lo vas perfeccionando, vas cambiando piezas, engranajes, el aceite, la capacidad o lo que sea, eso lo que al final te va a hacer es una buena máquina para funcionar. Pues esto tomároslo igual, o sea, vuestro plan de trading o de inversión o vuestra estrategia tiene que ir un poquito pues avanzando a base de errores, porque si siempre acertáis, ya está, ¿no? Lo habéis conseguido. Eres una máquina. Pero como no va a ser así, tendrás que equivocarte, pero aprovecha esos errores para apuntártelo. Mira, pues de 10 inversiones que he hecho, en 7 han ido mal, en 3 ha ido bien. En las 3 que han ido bien probablemente pueda ser entre suerte o una buena elección, pero de esas 7 intenta buscar qué has hecho mal. Entonces ahí te puedes realmente aportar ese valor, te lo apuntas en una libreta y lo aplicas para 10 proyectos más que vas a ir invirtiendo. Y así poco a poco, pese que a lo mejor no se vean resultados a nivel económicos, porque eso son condiciones de mercado, sí que te aseguro que te va a ir mucho mejor que si empiezas desde cero y no tienes ni idea. 100%. Y solo añadir una cosita: tomad profits. Tomad profits.
No, ahora en serio, creo que es una muy buena reflexión, Marc. Sí que la iba a bailar no con lo de tomar profits, porque al final, como has dicho tú en una parte, es la manera de recompensar todo ese trabajo que hacemos y que hacéis, ¿vale? Obviamente darle tiempo, porque los profits no van a llegar de la noche a la mañana, igual algún día sí, pero lo normal es que os lleve un tiempo, ¿vale? Exacto. Así que paciencia. Espero que os hayan gustado estas reflexiones. Gracias, Marc, otra vez por estar aquí en el canal. No, ya te estás convirtiendo en un habitual. Ni un colaborador, ¿no? Exacto. Y nada, chicos, comentad por aquí abajo si os ha gustado este vídeo, ¿vale? Ya que si os gusta bastante, igual le podemos dar a una segunda parte, a una reflexión, ya lo veremos. Y nada, Marc, no sé si quieres decir alguna cosa final antes de despedirnos. Take profits. Take profits, perfecto. Chao. Saludos a todos. Chao, chao.